La pregunta que se hacían era, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y eso era lo que inquietaba a Juan. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pero ¿qué descubrimos? Descubrimos que sí había un hermoso grupo que podía sostenerse en pie. El grupo de los 144,000, la gran multitud, todos aquellos que habían salido triunfantes de la batalla entre el bien y el mal. Es un tiempo realmente interesante y hermoso. Ahora vamos a estudiar las trompetas. Las trompetas es uno de los temas más difíciles de la Biblia. Mucha gente llega a esta parte del libro del Apocalipsis y lo que hace es pasar la hoja. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque tienen preocupación, tienen temor. Yo quisiera que usted no pase por alto este estudio de las trompetas. ¿Qué papel tienen las trompetas en el libro del Apocalipsis? En el libro del Apocalipsis hay varias cosas importantes. El tema importante de las trompetas es uno de los temas preponderantes. Está marcado de una manera interesante. Marca a la gente de Dios de una forma interesante. Miremos cómo ser. Después del quinto sello de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Allí nosotros vemos al grupo de quienes, de las personas que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Ya explicamos esto, no tengo que explicar que son almas, que es simplemente un símbolo, no. Aquí nosotros vemos a alguien que está clamando, que está pidiendo: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer que se vengue la sangre de aquellos que murieron como mártires, que dieron su vida por el Señor Jesús? Aquí nosotros miramos un paralelo. ¿Qué está pasando con el toque de las trompetas? Las trompetas tienen algo muy especial. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Esto realmente preocupa a la gente. ¡Ay de lo que va a pasar en la tierra cuando se toquen estas trompetas! ¿Qué va a suceder? Va a suceder algo que la gente tiene temor. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de las trompetas? Las trompetas tenían un objetivo muy especial. Nosotros vamos a ir descubriendo que Dios es un Dios que siempre nos instruye, nos da dirección. No es un Dios que nos abandona y nos deja allí por casualidad. No, Dios es un Dios que siempre orienta a su pueblo. Si nosotros queremos estar seguros de que estamos siguiendo y haciendo la voluntad de Dios, es nuestra responsabilidad venir a la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios la orientación apropiada para nuestras vidas. Mi amigo, si usted está siguiendo este programa, yo le voy a decir: no deje de seguir paso a paso lo que Dios tiene para sus vidas. Apocalipsis 6:10, nosotros encontramos el clamor de los santos, de aquellos que dieron sus vidas. Allí mencionan: ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nosotros decimos, bueno, la gente que hace mal, la gente que persigue, la gente que maltrata, la gente que golpea, la gente que hace tanto daño, ¿será que puede seguir haciendo daño y que no va a pasar nada? No, mi amigo, Dios es un Dios justo. Dios castigará a aquellos que persiguen a los hijos de Dios. Las trompetas son una respuesta a las almas que claman por justicia. Cuando nosotros vamos a estudiar estas trompetas, quisiera que veamos algunas cosas importantes. Apocalipsis 8, versículo 3 nos dice:
Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Una respuesta de Dios añade incienso. ¿A qué? A las oraciones de los santos. Mis amigos, estar en la presencia de Dios es importante, pero que ascienda las oraciones al trono de la presencia de Dios es más importante. En las oraciones de los hijos de Dios, unidos a ese humo del incensario, de las oraciones de los santos, llegan a la presencia del Dios Todopoderoso. Versículo 5 nos dice: y el ángel tomó el incensario lleno del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Las trompetas son una respuesta a la persecución que sufren los hijos de Dios. Estos que claman por justicia a Dios, estos lloros suben al cielo mezclados con incienso en el altar de Dios. Mis amigos, cada oración, cada súplica, cada cosa que los hijos de Dios hacen, siempre recibirán una respuesta de parte de Dios. El mensaje de Dios aquí, el mensaje teológico que tienen es este: si tú perseguiste a los santos de Dios, Dios ya está haciendo su trabajo para los que persiguieron. En la historia se ve cómo Dios castigó a los que persiguieron a los santos. Y mis amigos, las trompetas cubren toda la historia, todo el tiempo. La pregunta que nos hacemos es esta: ¿cuándo terminan las trompetas? ¿Cuándo esto llega al clímax? Llega en el juicio final. El juicio final es importante. Mis amigos, la gente piensa que puede vivir y hacer lo que le dé la gana y que no va a pasar nada. Yo voy a decirlo, sí va a pasar algo. Y va a pasar algo que va más allá de lo que usted se imagina o de lo que usted piensa. Apocalipsis 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios es una manera de decir que el evangelio de Dios va a llegar a su final. Quizás usted se pone a pensar hoy: bueno, que siga hablando, no importa lo que siga hablando, que yo algún día voy a buscar. Yo voy a decirle, mi amigo, nosotros no podemos continuar hablando, porque cada palabra que sale es un juicio para la persona que escucha. ¿Por qué? Porque Dios le da la oportunidad de la salvación. Dios le da la oportunidad de vivir una vida mejor, pero la persona toma sus propias decisiones. Y esas decisiones le afectan. ¿Cómo? Le afectan en esta tierra y lo afectan para la eternidad. Hay un mundo diferente que Dios tiene planificado para sus hijos, pero cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. Tiene que nacer de su corazón, buscarle a Dios con todo el corazón para que Dios le acepte, para que Dios le cubra con su manto de justicia. Cuando nosotros hablamos acerca del toque de las trompetas y mencionamos que la predicación del evangelio un día se va a terminar, esto quiere decir, mi amigo, que cuando Dios anuncie el momento oportuno, usted no tendrá más oportunidad de responder al evangelio de Dios. La sexta trompeta anuncia que el evangelio de Dios ha sido terminado. La séptima trompeta anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús viene, ¿qué pasa en esta tierra? En esta tierra pasan muchas cosas. Lo primero es que el Señor vendrá a juzgar a todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis 11:18 dice:
y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mis amigos, esto es realmente impresionante. El Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está haciendo cosas indebidas. Hay gente que está dañando el medio ambiente. Hay gente que está dañando la atmósfera. Hay gente que está dañando la creación que Dios ha hecho. Gente que está dañando los mares. Gente que está dañando todo. Está dañando la vida de los seres humanos. Hay gente que está explotando al pobre. Hay gente que está acumulando riqueza para sí, olvidándose de ese Dios todopoderoso. Pero mis amigos, Dios no pasa por alto la explotación, el robo, lo que la gente hace en este mundo. Dios no pasa por alto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está para servir el uno al otro, para servirnos con amor, con ternura, con comprensión. Pero si usted desprecia la bondad y la misericordia de Dios, los juicios de Dios vienen sobre usted. Apocalipsis nos habla y nos dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El Señor viene para reinar. El Señor viene para tomar el control de este mundo. En el Antiguo Testamento se usaban las trompetas con un propósito. Las trompetas son usadas en el concepto de la adoración. Cuando se iba a empezar la adoración a Dios, habían toques de trompetas. Las trompetas son usadas para la batalla. Se tocaban, los sacerdotes tocaban las trompetas cuando los ejércitos salían a la batalla. Se usaba también como un anuncio de peligro. Y todo esto era importante. Mis amigos, cuando hay peligro, Dios siempre anuncia el peligro a sus hijos. Este peligro que quizás usted no sabe, pero Dios da toques. Algunas personas hablan del sexto sentido. A veces se hace burla de algunas cosas en nuestra sociedad. Como se dice que las mujeres tienen un sexto sentido. Y creo que a usted y a mí me pasa lo mismo. Cuando su esposa o mi esposa me dice algo a mí, yo digo, tengo que pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque casi siempre pasa lo que la señora dice. Y uno dice, pero ¿por qué es que las mujeres siempre tienen que dañarle la vida a uno? Y no es verdad, no es así. Yo creo que las damas, con todo mi respeto, tienen un sentido de percepción mucho más amplio que del hombre. No se enojen los hombres, porque los hombres tenemos otras cosas muy bonitas y muy buenas que podemos compartir. Pero sí, las damas tienen un sentido de percepción mucho más agudo que el hombre. Ahora, Dios no quiere que te guíes por esto. Dios quiere que te guíes por su palabra. Y por eso Dios te da toques. Y el toque de las trompetas son una manera de decirte, hijo, no tienes que vivir simplemente por la percepción que tienes. Tienes que dejarte guiar por la dirección de Dios. Por eso se usaban el toque de trompetas en la antigüedad. Se usaban cuando el Señor iba a aparecer. Ahí había un toque de trompeta y entonces el Dios del cielo aparecía. Esto es importante. Es más importante de lo que nosotros podemos imaginarnos. En el libro de Números, el capítulo 10, versículo 8 y 9 dice: y a los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán la trompeta y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molesta, tocaréis alarma
con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Esto era lindo. Imagínense, había una guerra y de pronto el sacerdote, los hijos de sacerdotes tocaban las trompetas. Esto les daba seguridad al pueblo. Cuando ellos tocaban, la seguridad era que saldrán victoriosos. ¿Qué simboliza el toque de las trompetas? En el día de vuestra alegría, en el día de vuestras solemnidades, en el principio de vuestro mes, tocaréis las trompetas sobre vuestro holocausto y sobre los sacrificios de paz, y será por memoria delante de vuestro Dios. Mis amigos, esto es hermoso. Dios, siempre que se tocaba la trompeta, era una manera de hacerle recordar al pueblo que estamos en la mente de Dios, en la memoria de nuestro Dios. Cuando los israelitas iban a la guerra, les dije, tocaban la trompeta y Jehová, el Dios de Israel, los defendían. Cuando pedían perdón en el templo, tocaban la trompeta y Dios los perdonaba. ¡Qué hermoso! Me gusta esta parte y me gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque si hay un toque de trompeta, hay seguridad de que Dios me ha perdonado. Y mis amigos, nosotros vamos a estudiar cada una de las trompetas y vamos a ver cuál es el significado del toque de estas trompetas. En el Antiguo Testamento habían varias cosas interesantes. Primero, era un símbolo de adoración. Luego, era cuando el pueblo oraba, el Dios fiel lo respondía ante sus enemigos. Esto tiene un paralelo con las oraciones de los santos que clamaban por justicia, por venganza, mientras ellos oraban a Dios. Es como si la trompeta sonara, así como en el Antiguo Testamento el sonido sube a Dios y Dios les contesta. Mi amigo, Dios no va a pasar por alto toda la maldad de los seres humanos. Dios es un Dios justo. Y Dios te perdona, sí, pero no te va a perdonar aquellas maldades que tú lo haces a propósito. Si tú vienes al Señor Jesucristo y le dices, Señor, perdóname, y dejas de hacer lo malo y comienzas a hacer lo bueno, ten la seguridad que el Dios Todopoderoso te perdona. Y te perdona y nunca más se acuerda de tus pecados. A pesar de todo eso, quizás tú dices, bueno, yo estoy haciendo cosas, sé que no está bien, pero a pesar de que sabes de que no está bien, tú te mantienes en esto. Por eso Dios te da un anuncio, un aviso y te dice, hijo mío, yo te amo. Y Dios te da ese toquecito de trompeta para que tú reacciones, para que tú cambies de actitud. En el Nuevo Testamento, las trompetas se desempeñaban en un papel muy interesante. Primero, cuando Dios aparecía, había un toque de trompeta. ¿Cómo ser? En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 10, nosotros encontramos allí cuando Juan describe esto: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí como una gran voz, como toque de trompeta. Ahí tú encuentras algo. Apocalipsis 1:10 dice, ese toque de trompeta era la aparición de Dios, el momento especial. Juan ahora veía a Jesús y oía esa voz especial. La trompeta era un símbolo de la presencia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Jesús estaba y se le apareció el toque de trompeta y él decía, como sonido de trompeta. Apocalipsis 4, versículo 1, ahora menciona algo más. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo diciéndome, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Apocalipsis 4:1. Allí él menciona otra vez el sonido como ¿qué?
como de trompeta. La trompeta está relacionada con la presencia de Dios, con la venida de ese Dios todopoderoso. En Hebreos, el capítulo 12, el versículo 18 al 21 dice: porque no os habéis acercado al monte que podías palpar y que ardía en fuego, o a la oscuridad, o a las tinieblas, o a la tempestad, al sonido de la trompeta. Qué interesante, la presencia de Dios se muestra aquí como ¿qué? Como sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaban que no se los hablase más. ¿Por qué? Porque era la presencia maravillosa de nuestro Dios. ¿Qué pasaba entre ellos? En el verso 20 dice: porque no podían soportar lo que se les ordenaba, sino que una bestia tocara el monte, sería apedreada y pasaría por un dardo. Tan terrible era la presencia de Dios que Moisés dijo: estoy espantado y estoy temblando. Esto es lo que mostraba la presencia de Dios. Y para que la gente entienda que el toque de las trompetas era para poder mostrar la manifestación del Dios Todopoderoso. Mis amigos, hay cosas tan importantes, tan interesantes, que nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque el toque de trompeta es el anuncio de la aparición de nuestro Dios. San Mateo capítulo 24 nos habla acerca de la venida del Señor. Noten Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 31. Cuando el Señor Jesús viene, se menciona un toque de trompeta. Un toque especial. Es la aparición de Dios, del Dios Todopoderoso. Y dice que desde el un extremo del cielo hasta el otro suena como ese toque. Mis amigos, el estudio de las trompetas es el más importante. Pero sí le digo, es lo más difícil. Y yo espero por la gracia de Dios hacerle lo más fácil. Compartir con usted la maravilla, lo hermoso que es este Dios maravilloso que siempre nos da un toquecito de trompeta. ¿Para qué? Para que despertemos, para que podamos prepararnos, para que no estemos desprevenidos si el Señor está para volver a la tierra. El Señor está para volver y las trompetas ya están siendo tocadas. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener una experiencia y un encuentro hermoso con el Dios Todopoderoso. El toque de las trompetas tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, al igual que la aparición de nuestro Dios Todopoderoso. Hay algo especial en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Y dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Qué toque de trompeta! A la final trompeta es la voz de Dios, es la voz de Cristo levantando a los muertos en Cristo Jesús. Pero hay una declaración aún más bonita todavía. Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor. ¡Qué toque de trompeta! Mi amigo, ese toque que usted y yo esperamos, ese toque tan hermoso, que ¿qué va a ser? El toque que va a cambiar nuestra existencia. Los muertos en Cristo resucitarán. Así es que las trompetas tienen que ver con la resurrección, tienen que ver con ese toque tan hermoso. Pero lo más importante, la trompeta es tocada y es asociada con la aparición de Dios en la persona de Jesucristo a esta tierra. Las trompetas quizás faltan un poquito y es en la cruz del Calvario. Usted se ha preguntado, ¿será que se tocaron las trompetas cuando Jesús murió? Sí. En el libro de Números, capítulo 10, versículo 10, dice que en los días de vuestras alegrías, de vuestras solemnidades, se debería tocar la trompeta. Cada vez que había un holocausto, había que tocar la trompeta. En los sacrificios de paz, había que tocar la trompeta. Jehová nuestro Dios es un Dios que nos ama, un Dios maravilloso. Las trompetas se tocaron todo el tiempo. En los sacrificios, el sacerdote tocaba las trompetas. Se tocaba 2 veces en el día. Una a las 9 de la mañana, otra a las 3 de la tarde. En el clímax del sacrificio era donde se tocaba la trompeta. Jesús murió en la cruz a las 3 de la tarde, justo en la hora del sacrificio. Al tocar de la trompeta, allí Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. En el Nuevo Testamento quizás no se menciona esto, pero esto era lo que sucedía. Estaba asociada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El toque de la trompeta es algo especial. Así que vamos a estudiar este libro maravilloso y vamos a quedarnos en el toque de las trompetas. ¿Estás listo para encontrarte con Dios? Cuando suene la trompeta, preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.